Mire, hermanos, yo a veces no sé con qué palabras tratar de hablarle a la gente, especialmente a la gente que no quiere nada con Dios. Y yo no sé cómo decirles: qué mal te ha hecho Dios para que lo resistas. Si Dios todo lo que ha querido es nuestro bien, nuestro bienestar. Pero parece con nuestra actitud que ese fuera un Dios malo, que quisiera algo malo con nosotros. A veces no hay palabras para expresarlo, hacérselo entender a la gente. Y desde la antigüedad lo que Él ha querido es tu prosperidad y la mía, y no solamente la tuya y la mía, sino la de tu hijo y la del hijo de tu hijo. Aleluya, gloria a Jesús. El pensamiento de Dios es tremendo. ¿Por qué lo resistimos? ¿Por qué? Frente al reto, ¿qué fue lo que decidió hacer Dios? Ya sabemos cuál era el reto. ¿Qué fue lo que decidió Dios hacer frente a ese tremendo reto que tenía por delante? A ver, les pregunto, ¿acaso claudicaría como nosotros solemos claudicar? ¿Acaso, a ver, déjenme pensar otra cosa, ¿acaso le dio a Moisés tantos años como le dio a Matusalén para que siguiera enseñándole a todas las generaciones venideras? ¿Cuántos años le dio a Matusalén? 969 años. ¿Sabe qué? La respuesta es no. Moisés vivió solamente 130. Y el plan de Dios no era hacerlo eterno a Moisés para que le enseñara a todo el mundo. O sea que esa tampoco fue la decisión que tomó Moisés. Él tomó Dios. ¿Acaso levantó otros profetas para que continuaran la enseñanza de Moisés? Usted de pronto me puede decir, de pronto sí. Yo sinceramente creo que los profetas que vinieron después de Moisés, lo que hicieron fue estarle recordando al pueblo lo que Dios había enseñado a través de Moisés. Así que la enseñanza ya estaba dada, era recordársela. Entonces podríamos decir, no, tal vez esa tampoco fue la decisión que tomó Dios. ¿Acaso se confió Dios de los récords escritos que habían en papiros con respecto a todos estos libros de Moisés para que la gente aprendiera y las generaciones que venían se sometieran a Dios? Dios tampoco se confió de ello. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó Dios? Dios decidió confiar la responsabilidad de transferencia de la ley, de los estatutos, la transferencia de esa herencia espiritual a los padres, a usted y a mí. Yo hoy estoy hablando de padres aquí en el sermón para hablar de madre y padre, los dos. Dios se la confió a los padres. Tremendo, hermano. Veamos en qué consiste esa responsabilidad para entenderla mejor. Si Dios ha depositado algo tan importante en los padres, ¿qué representa verdaderamente esa responsabilidad? Tratemos de digerirla un poquito mejor. En primer lugar, les voy a hablar solo de dos puntos que la palabra me habla a mí. En primer lugar, la responsabilidad de transferencia de la ley a nuestros hijos demanda tener la facultad para transmitir la palabra de Dios. Mire, hermanos, cuando yo hablo de esto no quiero decir que tenemos que ser pastores, tenemos que ser teólogos o doctores en ciencias religiosas para transmitirle a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero inexcusablemente necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Cómo les vamos a enseñar algo que no conocemos? Es como tener a un ciego guiando a otro ciego. Cuando conocemos de la palabra, hermanos, yo daba esa clase el miércoles pasado. Cuando conocemos la palabra, conocemos quién es Dios, conocemos el carácter de Dios,
conocemos la voluntad de Dios, conocemos las aspiraciones y las expectativas de Dios para con nosotros. Entonces lo pongo al revés. Y si no conocemos la palabra, entonces no vamos a conocer verdaderamente quién es Dios, su carácter, su voluntad y sus expectativas para con nosotros. Y a usted le va a quedar muy difícil dar una enseñanza a sus hijos del Dios que no conoce a cabalidad. Pero el tener la facultad para transmitir la palabra también implica vivirla. Dice el versículo 1 que estábamos leyendo, para que la pongáis por obra en la tierra. Ay, hermanos, es difícil esperar que nuestros hijos nos crean cuando no vivimos lo que predicamos. Mire, hermanos, la gente a veces se queja de que mis hijos me salieron tremendos. Yo soy cristiano, yo les hablo de la palabra, hasta los llevo a la iglesia y nada. Bueno, yo le preguntaría, ¿y usted le da testimonio con su vida a su hijo de lo que pretende enseñar? Hay personas, hermanos, que yo creo que le recitan la Biblia a sus hijos, pero así como se la recitan, también se emborrachan frente a ellos, ¿sabe? ¿Con qué autoridad usted y yo vamos a poderle enseñar a nuestros hijos si no somos genuinos en nuestra manera de vivir delante de Dios? Usted le está dando continuamente dos modelos diferentes, continuamente opuestos, y lo que está haciendo es confundirlo, y lo que está haciendo es alejarlo cada día más. Los muchachos de hoy, como decimos en mi tierra, no comen cuento tan fácilmente, ¿sabe? Si usted y yo no damos un buen ejemplo, nos va a quedar difícil levantarlos bajo el temor de Jehová. Si aún tratándoles de dar buen ejemplo, la cosa no es fácil. ¿Cuánto más cuando no modelamos, cuando no ponemos por obra la palabra de Dios en la tierra, como dice la palabra? Pero en última instancia, esto también implica tener evidencias de que vale la pena temer a Jehová. Y usted me dirá, ¿y en qué consiste eso? Sabe que yo creo que además de conocer la palabra y además de dar testimonio de la palabra, es importante tener evidencias. Es como cuando usted en los negocios, hermano, usted quiere de pronto comprar el servicio de alguien, de otra compañía, que le preste usted un servicio. Usted como que va y pregunta a ver cuánta experiencia tiene la compañía. Usted se asegura de que haya buena experiencia, ¿cierto? De que haya evidencias de que han hecho un buen trabajo, de que haya evidencias de que vale la pena contratarlos. Sabe que en la vida cristiana y en esa tarea de transferencia espiritual a nuestros hijos, esto es importante. ¿Y cómo se logra tener evidencias de que vale la pena temer a Jehová? Pues eso se logra con regularidad y constancia en nuestro testimonio. Porque a veces, hermanos, como cristianos somos inconstantes. Y cuando no somos fieles al Señor y constantes en nuestro testimonio delante del Señor, pues continuamente estamos cayendo en crisis. Y estamos pasando momentos difíciles como consecuencia de esas crisis o como consecuencia del trato que Dios necesita tener con nosotros por inconstancia. ¿Y qué pasa? Tenemos a nuestros hijos mirando todo ese conflicto, mirando nuestras crisis. No quiere decir, hermanos, que no estamos exentos de crisis. No, no es eso. Las hay y todas las tenemos, hermanos. Pero cuando tiene que ver con inconstancia nuestra de serle fiel a Dios, pues la cosa es más notoria y es más difícil, y ellos lo están mirando.